capítulo, los 10 versículos. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Vamos a empezar, hermanos, este tema. Nínive se arrepiente. Pueden apagar el sonido. Nínive se arrepiente. Qué interesante es, hermanos, ver este pasaje y darnos cuenta que hay personas que se arrepienten. Amén. En este caso que hemos leído, Nínive, Jonás 3, la ciudad de Nínive se arrepiente. Desde el más pequeño hasta el más grande, inclusive el rey. Y por mandato del rey se someten en ayuno y oración, y dice el rey: ni a los animales les den comida ni bebida, como una especie de ayuno inclusive para los animales. ¿Sabe de que el libro de Jonás es muy bonito, hermanos? Yo tengo otra predicación que le puse como tema la historia de un rebelde, lo puede ver en el YouTube, la historia de un rebelde, por el pastor Félix Rincón, y ahí hablo un poquito de los 4 capítulos, pero ahora solo voy a hablar del capítulo 3, y voy a hacer desmembranza del capítulo 1 y del capítulo 2. Tema: Nínive se arrepiente. El propósito de mis palabras en esta hora, hermanos, es algo interesante. Cuando el ser humano se arrepiente de su mal camino, Dios se complace y lo cubre con su misericordia. O cuando cuando el hombre se arrepiente, Dios se compadece y tira sobre él el manto de su misericordia. Dice la primera parte, hermanos, verso 1: vino palabra de Jehová segunda vez a Jonás. Escuche esto: vino palabra de Jehová a Jonás por segunda ocasión. Quiere decir que Dios ya le había dicho una vez lo que le dice ahora. Hermanos, ¿por qué esperar a que Dios venga y nos diga y nos vuelva a decir y nos vuelva a decir? Hay una ilustración muy trillada del apóstol Juan el Amado, el escritor del Evangelio de Juan.
las 3 de Juan y el Apocalipsis. Se dice que en el primer siglo Juan caía mal porque siempre hablaba del amor. Y se paraba en el púlpito y decía: hermanos, amémonos unos a otros. Amaos los unos a los otros. Hijitos míos, amaos los unos a los otros. De manera entonces que cuando lo miraban que se subía al púlpito, decían: sí, ya sé, amaos los unos a los otros. Ahí va Juan a predicar del amor. Ahí se va a predicar otra vez del amor. Y Juan sabía que se murmuraba de él. Y un día dice: voy a cambiar de tema cuando se amen. Como no se aman, ¿verdad? Como Juan, como cuchillito de palo. Amaos los unos a los otros. Yo creo sinceramente que necesitamos orar para que se levante un Juan y nos vuelva a hablar del amor. A ver si nos amamos. Amén, hermanos. Amén. Era la segunda vez que Dios le ordenaba a Jonás: predica en Nínive. La primera vez fue en el capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dios le había dicho a Jonás: ve y predica a esa gran ciudad llamada Nínive, porque su maldad es tanta que ya no cabe en el mundo y ya ha subido delante de mi presencia. Dios había visto la maldad de Nínive, porque la maldad de Nínive había llegado hasta el cielo donde Dios moraba. Bendito sea el Señor. Ahora, esta parte de Jonás 1, del 1 al 2, nos habla de esto. Dios anhela salvarnos. Por eso insiste en que Jonás lleve su mensaje de salvación a Nínive, a esa perversa y pecadora ciudad. Sin embargo, amados hermanos, usted y yo nos damos cuenta que Jonás no obedeció. Jonás no cumplió la orden de Dios. Jonás no se complació en obedecer a Dios. Pero acá en el capítulo 3, en el verso 2, dice algo muy interesante. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Verso 3, capítulo 3, verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y empezó a predicar. Qué interesante. Jonás entró a Nínive y predicaba conforme al plan de Dios. Usted y yo tenemos que hacer lo que Dios nos ordena. Amén. Usted y yo tenemos que obedecer la voz de Dios, el llamado de Dios, la ordenanza de Dios. Aquí vemos en el capítulo 3 que Jonás se levanta y entra a la ciudad y proclama el mensaje de Dios para esa ciudad. Ahora, ¿por qué no lo hizo en el capítulo 1, verso 3? ¿Por qué en el capítulo 3 sí lo hace? ¿Por qué en el capítulo 1 no? Lo importante es que ahora lo hace. No faltará quien diga: en el capítulo 1 no era el tiempo de Dios, en el capítulo 3 sí. Pero, amados hermanos, yo creo que desde el capítulo 1 era la voluntad de Dios. Si Jonás hubiera obedecido a Dios en el capítulo 1, les hubiera evitado días de mundanalidad a los ninivitas. Amén. Pero él no quiso hacer. ¿Qué dice capítulo 1, verso 3? Y Jonás se levantó para Fíjese. huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Se levantó para huir de quién? De la presencia de Jehová. Se levantó para huir de Dios. Huir, no oír. Huir. ¿No nos encontraremos alguno de nosotros huyendo de la bendición de Dios, de la presencia de Dios? Ahora, si usted analiza del verso 3 en adelante,
usted se va a dar cuenta que Dios mandó a Jonás a una ciudad, a Nínive, y él no fue a Nínive, fue a otra ciudad. Y algo más, hasta pagó para huir de la presencia de Jehová. Desobedece a Dios y hasta paga para huir de Dios. Déjeme decirle que, créalo usted o no, hay gente que hasta paga para no estar en el culto. Hasta paga por no estar en el culto, dije. Una vez yo enseñé en Ciudad Juárez algo que me causó y levantó críticas. Yo les decía a los hermanos en aquella ocasión, hace 20 años quizás, un poquito más, es pecado ir al supermercado a la hora del culto. Es pecado ir a comprar ropa o zapatos a la hora del culto. Déjeme decirle que hay ocasiones que nos hemos dado cuenta que hermanos a la hora del culto andan comprando su mandado o andan comprando ropa o andan comprando zapatos, pagando por no estar en la casa de Dios. ¿No se oyen los amenes? Amén. Hermanos, tenemos todo el tiempo, antes y después de la reunión, para ir a donde queramos. Oiga, pero no a la hora del culto. No a la hora de la reunión. Oiga, y a veces tenemos la desfachatez de todavía decir, bueno, es que Dios sabe. Sí, Dios sabe que no lo valorizas. Dios sabe que no lo valoras. Dios sabe que no lo tomas en cuenta. Dios sabe que no le das el valor que Él necesita, o que Él merece más bien. Capítulo 1 del verso 17 al capítulo 2 hasta el 10, ¿verdad? Capítulo 1 del 17 al 2, 10. Jonás, a causa de su desobediencia, sufre graves consecuencias, hermanos. Sufre graves consecuencias. Una de las más graves es que lo tragó entero un gran pez. Nos han enseñado los cantos de niños donde dice que se lo tragó una ballena. La Biblia dice gran pez, no dice qué clase de pez. Pero esa fue una de las más grandes consecuencias de su desobediencia. Unos, por no obedecer a Dios, se los traga el pecado, se los traga la mundanalidad, se lo tragan las malas decisiones, y ya es presa de sus acciones por no obedecer a Dios. Pero vemos que Jonás, desde el vientre del gran pez, reconoce sus errores y llora a Dios. Recuerde que esto lo va a leer desde el capítulo 1, 17 hasta el 2:10. Ahí va a encontrar todo esto que le estoy diciendo. Desde el vientre del gran pez, Jonás ora a Dios. Qué tremendo es esto, hermanos. En el verso 7 del capítulo 2 dice: cuando mi alma desfallecía, cuando estaba a punto de morir, cuando estaba en el vientre siendo devorado por los gases gástricos de ese monstruo marino, cuando mi alma desfallecía, ¿de quién se acordó? Me acordé ¿de quién? De Jehová. Hermano, hermana, cuando tengas problemas, acuérdate de Dios. Amén. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Y dice Jonás: mi oración llegó hasta ti. ¿Y a quién se refiere cuando dice hasta ti? A Dios. A Dios. Mi oración llegó hasta ti. Yo creo sinceramente, hermanos, que las oraciones de Jonás llegaron hasta el trono de Dios,
porque eran unas oraciones desesperadas. Desde el vientre de un gran pez, siendo devorado por los gases del vientre de ese gran pez, él dice, ¿verdad?, que lo tragaban, ¿verdad? Lo tragaban, su alma desfallecía, pero ahí en medio del dolor y del sufrimiento a causa de su desobediencia, dice, me acordé de Dios y mi oración llegó hasta él. La salvación es de Jehová. Amén. Eso también lo dice Jonás. Así es. La salvación es de Jehová. Amén. Amén. ¿Ah? Me gusta cuando David participa, casi siempre dice, le doy gracias a Dios porque Él me compartió de su salvación. Amén. Amén. Aleluya. La salvación, aunque nosotros la disfrutemos, no es nuestra, es de Cristo, porque Él la compró en la cruz del Calvario. Sí, amén. Y Él la comparte con la humanidad, y de los humanos el que quiere la goza y la disfruta, pero es de Dios. Amén. Amados hermanos, como la salvación es de Dios, Dios mandó al gran pez y llevó a Jonás hasta una playa de Nínive y lo vomitó. ¿Cómo estaría Jonás después de estar 3 días en el vientre de ese pez? ¿Estaría con gel en el pelo? No. ¿Con brillo en los labios? No. ¿Con pomada de la campana en los pómulos? No. ¿Cómo estaría? Uy, olía feo. Suciote, dicen por ahí. Quizás carcomido de sus pieles, de su rostro. En una de las revistas de los testigos de Jehová, ¿verdad?, lo muestran con pedazos de carne caídas y con jirones de piel cayendo. ¿Por qué? Porque el daño de los gases de ese pez hicieron daño. ¿Y todo por qué? Por la obediencia o la desobediencia de Jonás. Por la desobediencia. No castigó Dios a Jonás, lo castigó su desobediencia. Amén. Así es. Amén. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios no va a mandar a nadie a un castigo eterno. Serán nuestros actos y nuestras decisiones los que nos lancen al cielo o al infierno. Amados hermanos, después de esta experiencia, Jonás decide obedecer a Dios. Cuando yo me entregué a Dios hace más de 30 años, todavía la forma de evangelizar era: entrégate a Cristo, no quieras venir cojo o manco o ciego. Entrégate a Cristo, pues no vayas a venir cuando te falte un pie o una mano. Era la forma de evangelizar. Mira, si no te entregas a Cristo ahora que te está hablando con amor, te va a dar vara y vas a venir a Dios como quiera. Pues después de esta experiencia tan trágica, Jonás obedece a Dios. Y dice Jonás 3:5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Amén. Oiga, qué interesante es esto, hermanos. Después de esta experiencia, Jonás obedece a Dios. Capítulo 3, verso 5. Los hombres de Nínive creyeron en Dios y desde el mayor hasta el menor se entregan a Dios en oración y en ayuno. El libro de Jonás dice que en ayuno, pero no hay ayuno sin oración, aunque sí hay oración sin ayuno. Pero el ayuno sin oración no existe. No hay. Amados hermanos, si usted lee con detenimiento el capítulo 3, como lo leímos al principio, capítulo 3 del 6 al 9, dice que el rey también se entregó a Dios.
y mandó a todos los hombres de Nínive que se entregaran a Dios en oración y ayuno, incluyendo aún a los animales, y les decía: dejen la rapiña, dejen la maldad, Amén. vuélvanse de sus torcidos caminos, y quizás Dios se arrepienta de castigarnos. Amén. Quizás Dios se arrepienta del mal que viene sobre nuestras vidas a causa de la maldad. Vuélvanse a Dios. Era el mandato del rey. Así es. Imagínense que en el diario de la Nación Peña Nieto pusiera: y todos los que no vayan a una iglesia evangélica, esto y esto y esto. Era decreto. Es un decreto, es una ley, y el que no lo cumpla entra en desobediencia. Hay que orar para que Peña Nieto anuncie eso en el diario de la Nación, hermanos. Los que dijeron amén pueden empezar a orar ya, hermanos, Amén. y no dejar de orar hasta que se anuncie. Y si no lo anuncia nunca, lo importante es que oramos y estuvimos cerca de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ahora, hay algo muy interesante. El ayuno y la oración movieron la mano de Dios. Verso 10. Amén. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vio Dios que se convirtieron de su mal camino. Amigo, hermano, hermana, Dios ve tu vida. Amén. Dios ve lo que hace, sea bueno, sea malo. Amados hermanos, por hacer lo malo, acumulamos ascuas de fuego destructor sobre nosotros. Sí, amén. Pero hacer obras dignas de arrepentimiento, acumulamos bendiciones de Dios para nosotros. Amén. Vio Dios que se convirtieron de su mal camino, y ya hay algo maravilloso. Cuando se arrepienten, cambian su futuro. Sí, amén. Cuando un hombre o una mujer se arrepiente, cambia su forma de vida. Sí, amén. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si se arrepienten como los ninivitas, Sí. las cosas viejas pasarán y todas vienen a ser hechas nuevas. Sí, amén. Usted dirá: oiga, pero así no dice 2 Corintios 5:17, pero está compaginado con lo que estamos predicando hoy. Cuando el hombre se arrepiente, cambia su futuro. Cuando los ninivitas se arrepintieron de su mal camino, cambiaron su futuro. Porque hay un libro en la Biblia llamado Daniel que dice que la oración cambia las cosas. Amén. Amén. La oración cambia las cosas. Sí, amén. Verso 10. Cuando Dios vio lo que hicieron, se arrepintió y no dejó caer sobre ellos el juicio que merecían. Sí, amén. Cuando Dios vio lo que hicieron, habiéndose arrepentido, no dejó caer el juicio sobre ellos. Sí, así es. ¿Sabes por qué? Porque Dios se compadece. Dios tiene misericordia. Amén. Dios se complace en perdonar. Y dice el Salmo 51, 16 y 17, a un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Amén. Amén. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo estés viviendo, si tú vienes a los pies de Cristo, tu vida será diferente. Tu vida será otra. Tu vida será borrón y cuenta nueva. Serás una nueva criatura que vive y vive bien, que vive y vive para Dios. A manera de conclusión, amigo, amiga, hermano, hermana, si cambiamos de actitud y nos entregamos a Dios,
el juicio no caerá sobre nosotros. Pero si no cambiamos de actitud y seguimos viviendo sin Dios y sin esperanza, el juicio por nuestras acciones caerá sobre nosotros. La decisión es personal. ¿Quieres venir a los pies de Cristo? ¿Quieres reconocer tu maldad? ¿Quieres reconocer tu pecado? Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, y aquí hay un pedazo de alfombra para que vengamos y le digamos a Dios: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Así es, amén. aquí está mi alma. ¿Quieres venir? Aquí está el Señor esperando nuestras vidas. Vénganse, mis hermanos, vamos a orar al Señor.